Kuali tiotlak no yolikniwa, namatsi ni yolpaki pampapani tiotlak timonechikose, guanojiati momachtise urepe chatlahtoli, guanquino ni yolpaki pani pampa tipehualtia, ni yexexi guanyancuic tlamachtili. Y cayolpaquilisti namatsi nica timechcelia, nani tlahtoa nagua tlahtoli, guanquino no peca namatsi pan, ni nechicoli, rubí, sanda huerta, namatsi nica techualtlapalos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoriano de la Cruz, hablante de la lengua náhuatl o la lengua mexicana. Y pues actualmente y en compañía con Yareli Anaí, estamos dirigiendo, coordinando este trabajo que es Yolitía Centro de Lenguas Indoamericanas, donde damos clases también de la lengua náhuatl. Está integrándose por primera vez Purépecha. También hemos dado clases de Mapudungún o Mapuche, Maya Yucateco y Tzotzil. Estén pendientes, por ahí vienen otras lenguas que están preparándose como la lengua mixteca. Y pues vamos a dar la bienvenida a Rubí Tzanda, pero antes quiero darles las gracias a todas las personas que nos están acompañando en este día. Javier, Moisés, Javier López, Silvia, Mariana, Solís Gabriel, Roxana, Fabián, Jaime Larín, Victoriano, Yesenia Fernández y también la gente que nos está acompañando vía Facebook. Rubí Celia Huerta Norberto es originaria de una cuna que se llama Santo Tomás, municipio de Chilchotla, Michoacán. Ella, su formación es historiadora por la Universidad de Guadalajara y poeta. Sabemos toda la trayectoria que está teniendo y acaba de lanzarse también por ahí un cachito de lotería con su foto. Ojalá nos ayuden también a adquirir un cachito y seguramente nos compartirán el premio mayor si salimos o salen afortunados o afortunadas. Comunicadora, traductora también, desde luego, profesora de la universidad en el departamento de idiomas, entonces ahí de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diferentes encuentros nacionales, tanto de poesía, es autora de 3 poemarios y desde luego estamos contentos que nos esté acompañando y va a ser la facilitadora de esta lengua. Entonces, contentos, Tlaxcamati, Pampapani, Tiotlac, y Caquise, Juan y Tlachtol. Pues muchísimas gracias, Rubí Tzanda Huerta, por acompañarnos en esta tarde y también para los alumnos, las alumnas que se inscribieron en este curso de formación para el aprendizaje de tu lengua materna. Te damos la bienvenida, Rubí. Adelante. Me llamo Kukanik, Dios me llama Victoriano, Yareli, Ka Istiamin, Jorenguaririchan. Nachus que Yamin Dochan en Gatsuneshen acá, Ka en Gatsubambin, Hakayas, Hijuria Tikimbo. Shen Hawakax omitin a Huchar Wandakwer, Joren Perakambe, Nena Wandan, Nena Has Karan, Ambe Kambe Shan Hukar Huchar Wandak Paruk, Sucha Sander Mitin, Kasander Hanaskan, Maroa Tangauran Yapuris. Hichar Jorent Piriwak, Ganik Tipikingon, Wena Shakaxias in Jorent Perak, Parcha Kurandin, Kaistus, Hangwarintan. Wandons Cuarin Matero Chingon en Axwandakin, Huchar Wandakwan. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubí, ya no hace falta mucha presentación, pero bueno, les di un saludo en mi lengua. Aparte, bueno, también les comenté que esta clase, pues bueno, vamos a tratar de ser, pues, lo más ameno que se pueda para que ustedes puedan adentrarse y conocer las características de este idioma, cuáles han sido, por ejemplo, también las diferentes variaciones que hemos escuchado a lo largo de este proceso, ¿no? Muchas veces cuando desconocemos un idioma, lo que queremos saber es si realmente lo poco que yo sé de ese idioma me pueden entender en todas partes. Y eso, yo creo que en la mayoría de las lenguas que se agrupan en familias lingüísticas, pues tienen esta característica, ¿no? De que a veces las variantes es lo que nos está como que desconectando con estas lenguas. Entonces, en el caso del purépecha, bueno, pues es una lengua que, pues, se le conoce lingüísticamente como una lengua huérfana, una lengua que no tiene parentesco lingüístico con ninguna de las que se hablan en nuestro país.
Y bueno, pues ahorita vamos a empezar con esta clase. Yo me presento. Para los que tengan alguna noción básica de este idioma, pues pueden utilizar un saludo, el más común que conozcan o el que recuerden. Los que no tienen nada de conocimiento, bueno, pues vamos a empezar a escuchar. Ahorita voy a presentar, voy a mostrarles aquí en esta clase cuáles son estas características, cuáles son los sonidos, cuál es el alfabeto o los alfabetos que se han estado utilizando a lo largo pues, de varios años ya de estudio sobre esta lengua. Y bueno, pues yo me presento, Harina Rubí, Hinde Wakchar Horentpir, brevemente una presentación muy general para irnos conociendo y rompiendo un poquito la tensión. Y bueno, pues empezaremos ya con la parte de la clase. Si gustan darme su nombre y el lugar de origen, así muy brevemente, en lo que ahí me muestran ya o me ponen de favor la presentación. ¿Sí les llegó la presentación ahí para...? No, no la tenemos, Rubí. Si pudieras compartir tu pantalla o bien enviarme al otro correo. Pero podemos darle la voz también a los compañeros de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, dónde nos ves y cuál es tu interés por conocer la lengua. Moisés Pereira Lezama. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Moisés, estoy acá en Ciudad de México y pues el purépecha desde hace tiempo que quiero aprenderlo, quizás es la lengua mexicana, sin demeritar a ninguna, es la que más me llama la atención por su sonoridad. Y también me llama la atención mucho lo que acaba de mencionar precisamente Rubí, ¿no? Y que no tiene parentesco con otras lenguas. Entonces, digamos, es por ahí principalmente el interés que tengo en la lengua. Muchas gracias, muchas gracias. Javier Abdul Córdoba. Grabador, micrófono, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo estoy acá en la Ciudad de México. No tengo conocimiento de ninguna otra lengua mexicana, pero recuerdo mucho en la secundaria tenía un profesor que nos habló mucho de la historia purépecha. Yo no sé cómo sabía tanto y no tengo referencia y he perdido totalmente pues, contacto de eso y me quedé mucho con esa idea desde entonces. Y cuando vi el curso, pues me interesó como tratar de recuperar algo. Interesante, muchísimas gracias. Mariana Cervantes, ¿en dónde te encuentras y tu interés por estudiar la lengua puré? Bueno, me encuentro en el sur de California, cerca de San Diego, y mi interés de aprender el purépecha es porque tengo raíces indígenas purépecha por lado de mi papá, en particular el lado de su mamá. Y pues yo creo que es una lengua que se puede perder si no lo seguimos. Entonces me gustaría por lo menos aprender un poco si llego a visitar Michoacán otra vez y poder hablar con familia que tengo allá. Ojalá visites pronto a la zona purépecha, la meseta purépecha, y pues allá por Janitzo, Tzintzuntzán, Sí. Quiroga, y Santa Fe, La Laguna, y sin duda la comunidad de Rubí. Pues bienvenida al grupo. Enseguida se va a continuar Yareli Anaí para darle turnos de habla con las demás personas. Voy a atender otro grupo que está con náhuatl, que están aprendiendo la lengua náhuatl, entonces se quedan con Yareli y Rubí. Entonces, que tengan bonita tarde y Rubí, no te preocupes, si no, no pasa nada, puedes decirlo nada más de manera verbal, si posiblemente por el internet que no sale el archivo está pesado, posiblemente eso, ¿no? Entonces, continúen, las dejo, entonces, pues bienvenidas al grupo, adelante, y más tarde de 5 a 7 viene otro grupo, entonces, qué bueno que están interesadas en aprender este bonito idioma. Entonces, las dejo, y Yareli, adelante, Yareli, puedes darles turnos de habla para que se vayan presentando, que se vayan conociendo también, desde luego.
Hola, sí, claro, gracias. Ilse Lisset, no sé si ya se presentó. Hola, buenas tardes. Yo soy Lice. A mí me interesa estudiar purépecha porque soy de una comunidad de La Cañada, pero en mi familia ya casi no se habla el purépecha, solo mi mamá lo habla. A mí me interesa mucho aprender a hablarlo, lo entiendo, algunas cosas las entiendo, pero no soy muy buena hablándolo. Gracias. Fabián Pavón. Hola, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Fabián. Estoy aquí en el sur de California, en los Estados Unidos, en la ciudad de Pomona, territorio Tongva. Y quiero aprender purépecha porque mi mamá es de Michoacán. Y pues aquí en los Estados Unidos, en el sistema de educación aquí, tratan mucho de quitar nuestra cultura y lengua y historia. Y pues a mí lo que me ha pues salvado es reconocer más cerca mi historia mexicana o chicana. Mi familia no se identifican como purépechas o gente indígena. Pero entre más que conozco cerca la cultura purépecha, más lo puedo ver reflejado en las cosas que mi familia hacen. Así que muchas gracias por tenernos aquí. Claro, muchísimas gracias. No sé si ya pasó Jaime Larín. No, no he pasado. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues yo quiero aprender purépecha porque pues es una lengua que se habla aquí en mi comunidad. Yo soy de aquí de La Cantera, Michoacán. Entonces aquí pues mis papás sí lo hablan, pero ya se está perdiendo como la lengua. Ya no hay como jóvenes de mi edad de 20 años o niños que lo hablen. Entonces pues yo quisiera recuperarlo al menos en mí para hablarlo. No, como que mis papás no me lo enseñaron a mí, pero pues yo lo estoy aprendiendo pues por cuenta propia, porque me parece pues, me gusta el idioma. Gracias, gracias. Javier López. Hola, buenas tardes. Yo estoy en el estado de Texas. Soy originario de Chilchota, Michoacán, y me interesa aprender el idioma. Bueno, siempre me ha interesado. Hasta siempre he estado interesado en aprender el idioma en el municipio en donde yo soy. Ya no lo hablan casi y se ha perdido mucho, pero yo pienso que es importante retener el idioma y pasarlo a futuras generaciones. Gracias. Tú eres José Vargas, ya, ¿verdad? Ya pasó. Todavía no me salten. Bueno, si nos quieres comentar algo antes de iniciar la clase, brevemente. Sí, bueno, mi nombre es José Vargas, yo soy de San Felipe de los Herreros y me interesa porque pues, en mi pueblo ya no se habla y quiero aprender para poder dialogar con mi padre en este idioma. Gracias, saludos a todos. A ti. Mariana Cervantes, creo que ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasé. Bien, gracias. Moisés Pereira. Sí, ya había participado. Paola Leonora.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Leonora y soy de Purépero, Michoacán. Y estoy interesada en aprender la lengua purépecha porque en mi trabajo tengo contacto con muchas personas de la cañada, originarios de la cañada de los 11 pueblos, y me gustaría poder comunicarme mejor con ellos. No sé si ya fueron todos los que están, pero Yesenia Fernández, mi familia paterna es y donde yo crecí es Michoacán, Santa Inés, Michoacán, es un pueblito por Cotija y Los Reyes, y he estado pues reaprendiendo las cosas que se han perdido, y les doy muchas gracias por tener esta oportunidad. ¿quién nos falta por ahí? Recuérdate, Shaki Jiménez. Creo que yo falto. Soy Marina, y yo vivo en el área de la Bahía, en California. Y la razón por que estoy en la clase es porque mi familia es de la meseta purépecha y en mi familia se perdió la lengua. Entonces quiero reconectarme con la lengua porque yo sé que es muy importante para entender muchas cosas de una cultura, ¿verdad? Creo que una de las más importantes la lengua, y es por eso que estoy aquí y estoy muy emocionada de lo que voy a aprender, y gracias por tener este curso en línea. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que pasemos, y también no sé si ya están viendo la presentación. Según yo ya la compartí. ¿Ya se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, se ve el PDF, perdón. Sí, el PDF. Ruby, ¿tienes desactivado tu micrófono? Te digo que sí, ya se está viendo el archivo, ya nada más de que se abra. No sé si a alguien falte de presentarse. Ya muy rápido. Bueno, mi nombre es Silvia Sánchez, soy originaria de Cherán y de Tiríndaro. Me interesa pues aprender un poco de la lengua porque soy purépecha y perdí mi lengua materna. ¿Sería cuánto? Dios me llama. Bueno, en lo que se abre el archivo, alcancé a escuchar, bueno, ahorita me salí por esto de que no podía subir el archivo, pero alcancé a escuchar sobre todo las personas que han perdido el idioma, que son las diferentes situaciones personales de cada quien de por qué quieren aprender este idioma. Y realmente créanme que es una de las decisiones pues más bonitas que pudieron haber tomado. ¿Por qué? El purépecha, como cualquier otro idioma del mundo, tiene sus propias características. Consta de palabras y palabras que se convierten en ideas, ideas que se convierten en textos o en cosas más amplias que podamos utilizar para expresarnos, para comunicarnos. Y hasta hace algunas décadas era un idioma que, bueno, muchas personas la perdieron o se fue perdiendo por la cuestión en que se vivía o la situación que se vivía de discriminación y racismo. Todavía se vive esa situación, ya no a ese grado en el que pues ya no te dejaban hablarlo en la escuela o en tu comunidad o en lugares donde ibas. Entonces, uno de los objetivos también de empezar a llevar estos cursos en línea es conectar a las personas precisamente que han perdido este idioma. Para los que no lo conocen, pues que conozcan cuál es eso que lo hace enriquecer esta palabra. Mucho se habla de aprender idiomas extranjeros y no es malo, al contrario, entre más idiomas aprendamos es mucho mejor,
pero cuando nosotros hablamos desde el origen, desde la raíz, conectarnos con lo que fue o hemos sido parte de una cultura, pues eso nos hace sentirnos plenos de alguna manera. Entonces, bueno, yo no sé si puedan abrir el archivo, por favor, para empezar con la presentación. Quiero comentarles que, bueno, esta pequeña presentación que les hice es más que nada irles ilustrando poco a poco de cómo pues cómo ha ido evolucionando la cuestión de la enseñanza del idioma. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a tener algunos objetivos muy claros en este curso, que es conocer la escritura, conocer algunas características muy generales del idioma. No sé si ya lo puedan presentar, Yareli. Bueno, yo nada más estoy viendo Estoy en la diapositiva 2. Va. ¿La 3? No, yo no veo, ¿No ves nada nada? más estoy, no sé si los alumnos estén viendo, pero yo nada más veo el archivo. Ah, acá está. Permítanme. Se ve la carpeta de descargas. Sí, es que está en la carpeta de descargas. Yo no lo veo en la pantalla así en general. Según yo ya estoy. Permítanme tantito. Ajá. Otra vez. Lo voy a abrir desde acá. Y bueno, como les decía, el purépecha, como cualquier otro idioma, cuenta con características muy propias. Entre ellas, pues van a conocer la pronunciación, también van a conocer las grafías de los diferentes alfabetos que hasta en este momento han sido propuestos o sugeridos. Entonces, ha sido todo un estudio para muchos lingüistas o estudiosos de esta lengua. No sé si nos regresemos hasta el inicio de la presentación. ¿Sí? Hasta el inicio. ¿Ahí? Si quieres hasta el inicio, porque como que para dar nada más una pequeña referencia. Bueno, en este curso básico vamos a ver lo que son las consonantes y las vocales o en general el alfabeto purépecha. Conocer estos elementos que nos van a permitir a construir una palabra, a construir una palabra en sí y posteriormente ir construyendo ideas y conversaciones. Entonces, bueno, no sé si ahora sí ya me ayudes con la segunda. Bueno, tiene estas características muy propias el purépecha. Por ahí escuché a alguien que comentaba o estaba mencionando que algo llama la atención de esta lengua, ¿no? Que nos hace, que nos atrapa o de alguna manera su sonido o la forma en cómo la estamos escuchando nos hace remitir a algo, a lo mejor algún lugar, algún olor, y eso nos ayuda como que a entender un poquito qué es lo que nos quiere decir con esta frase o con esta palabra que de repente escuchamos. Cuando escuchamos una palabra que nos refiere al purépecha, inmediatamente lo conectamos en el contexto y en el lugar. No sé si me ayudas ahí con la otra. Bueno, entre varias características hay dos que resaltan mucho, que es muy importante que conozcamos. La número uno es que esta lengua carece de artículos. ¿Y qué quiere decir con eso, que carece de artículos? Bueno, quiere decir que, por ejemplo, en español decimos el árbol, o decimos la señora, o decimos el perro, ¿sí? Entonces, esos artículos que nos hacen, pues, señalar o decir a quién se está refiriendo, bueno, el purépecha carece de esos artículos. En purépecha solamente decimos anatapu, guareti, huichu, misitu. O sea, ahí no va esa parte de él o la o los, ¿no? Simplemente está la descripción del sujeto. Entonces, bueno, esa es una característica. La otra es, y la más principal me parece, es que es una lengua aglutinante.
¿Qué se refiere a esto, que es una lengua aglutinante? Bueno, por ahí mencionábamos con alguna de mis compañeras que más que usar un término aglutinante, es una lengua que integra, es una lengua que integra muchos elementos. O sea, lo que nosotros en español decimos en 2 renglones o en un renglón, así toda una oración, en purépecha lo podemos decir en una sola palabra. O sea que esa palabra va a reunir varios elementos que nos va a indicar quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Entonces, a medida de que las palabras sean más aglutinantes, son más precisas. O sea que el purépecha no se anda con rodeos. El purépecha es muy preciso, te va a decir en dónde, en qué lugar, exactamente cómo está el lugar, la posición y todo. O sea, nos va a indicar mucha precisión el purépecha. No sé si me ayudes ahí con la siguiente. Bueno, brevemente, así de manera muy general, vamos a dar un pequeño repaso o que ustedes conozcan cuál ha sido el proceso de hasta este momento de por qué hemos estudiado tanto esta lengua y cuáles han sido los diferentes alfabetos que se han hecho o se han propuesto a lo largo desde que se empezó, bueno, a escribir o a escribirse esta lengua, ¿no? Entonces, bueno, la evolución de este alfabeto, bueno, tiene sus precedentes desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, vamos a conocer algunos de ellos en las diferentes épocas. Así de manera muy general, este personaje que es muy importante, que para muchos les va a sonar, Fray Jerónimo de Alcalá, fue el religioso a quien se le refieren los documentos del siglo XVI como que el que por primera vez desarrolló un sistema para escribir la lengua nativa. El primero que puso en papel el idioma purépecha en 1539 y 1542. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí vemos a lo mejor de un orden cronológico algunos de los materiales que se hicieron pues en el siglo XVI, ¿sí? Gilberti, que es uno de los personajes que más ustedes van a escuchar a lo largo de la historia sobre la cuestión de la enseñanza o de los que ha sido muy estudiado en la cuestión del idioma purépecha. Este fraile escribió obras muy conocidas que, bueno, ahí pueden ustedes notar, son con las que vamos a tener referencia sobre cómo se empezó a escribir, sobre qué propuestas de alfabeto y todo un estudio que él ha generado, ¿no? A partir de la lengua. En 1558 está El arte de la lengua de Michoacán. En 1559, Tesoro espiritual en lengua de Michoacán. En 1559, ese mismo año, Diálogos de doctrina cristiana en lengua de Michoacán. También en 1559, Vocabulario en lengua de Michoacán. 1575, Tesoro espiritual de pobres en lengua de Michoacán. Y 1575, Cartilla para enseñar a leer, inserta en la obra anterior con la advertencia. Y ahí cita esta idea que es: pónese al principio la pequeña doctrina Cartilla, enmendada y corregida de los hierros que en las primeras impresiones tenía sermones de doctrinas cristianas. Bueno, como todos saben, la mayoría de estos materiales tenían un objetivo, que era precisamente la cuestión de evangelizar, ¿no? En ese tiempo los materiales que se generaban o los estudios tenían ese objetivo. Luego está el arte o gramática y vocabulario. Tienen el mérito de ser los primeros en su género en lengua tarasca. La gramática y el vocabulario y el valor intrínseco y absoluto de obras fundamentales para el estudio de dicha lengua. Aquí les quiero mencionar algo interesante, que bueno, en todas estas obras que se menciona,
casi siempre escuchamos la lengua de Michoacán o lengua tarasca, ¿no? Todas estas obras, o al menos los que son de esa época, todavía no se usaba mucho el término purépecha, ¿no? Ese es todo un tema también, la cuestión de las denominaciones o cómo estamos nosotros apropiándonos también ya de este término purépecha, el soy purépecha. Ya casi nadie utiliza los términos soy tarasco, ¿no? Pero también en cuestión de la lengua, ha ido también como que abriéndose esta posibilidad de conocer los procesos que ha tenido en cómo se ha nombrado a partir de cierta época. No sé si me ves con la siguiente. De manera muy general vamos a ver algunas de las grafías que se utilizaron, por ejemplo, en esta época, ¿no? El arte de la lengua de Michoacán de Fray Maturino Gilberti en 1558. Omite la sexta vocal, que antes se utilizaba esta grafía, ¿no? Es como un triangulito, ¿no? Por ejemplo, cuando se escribía Tsutsuki, ¿no? En esta parte se utilizaba esta grafía del Tsutsuki. No se utilizaba la RH, se utilizaba una grafía que es como una R invertida, ¿sí? La grafía, por ejemplo, X, Shuma, ¿sí? Y para el sonido NH se utilizaba la NG, que bueno, eso ahorita ya cuando veamos el alfabeto o alguno de los alfabetos que están dentro de los que se considera todavía funcionales actualmente, pues todavía se utiliza la NG. Pero bueno, estas características que tenían las grafías en varios escritos de esa época, bueno, pues algunas fueron omitidas, otras de plano las dejaron, pero las que sí se modificaron, pues ahorita vamos a ver las diferencias de cada uno de estos alfabetos. Actualmente yo les puedo decir que no hay un solo alfabeto, yo no sé en otras lenguas originarias, pero en purépecha no hay un solo alfabeto que se esté utilizando para la enseñanza. Se cuentan con varios alfabetos y eso, bueno, pues ha dependido mucho de los mismos hablantes en como querer estandarizar una forma de escritura y tomar elementos con fundamento para que se pueda llegar a una unificación, un acuerdo de cómo se debe de utilizar pues estas diferentes grafías. No sé si me ayudas con la siguiente. Bueno, en la cuestión de la acentuación, hablando propiamente de esta obra, dice, acentuación para distinguir el significado de las palabras, utilice el acento, por ejemplo, huerani, ¿no? Huerani, salir. Y si se fijan, por ejemplo, aquí en estas dos palabras, la grafía que se utiliza, pues no es entre V y U, ¿no? La 7, por ejemplo, que emplea la H por la J, ¿sí? Y el 8, que es usa la D, por ejemplo, parandi, que ya para muchos en alfabetos es parandi, ¿no? Con T. Y también la B, utiliza la B, por ejemplo, kashumbeti, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, la MB o la MP, cómo cambia cuando nosotros estamos ya pronunciando alguna palabra que lleve MP en vez de MB, ¿no? Entonces, estas palabras que nosotros vemos al final, kashumbeti, parandi, pues va de acuerdo a un alfabeto que se está utilizando en esta época. La siguiente, por favor. Bueno, dice que la gramática de Fray Manuel de San Juan Crisóstomo Nájera fue reimpreso en 1872 y 1944. De esta obra resalta el pensamiento. Bueno, el purépecha o tarasco tiene su dulzura particular que deleita el oído y hace más fácil la enseñanza. Cuando se estudia este idioma se ve como si se hubiera de inventar una lengua.
no se haría sino imitando al tarasco. Nada le falta y es tan sencilla que parece que nada tiene. Bueno, eso es lo que cita esto, ¿no? La reimpresión de esta obra. La siguiente, por favor. En esta parte me voy rápido porque nada más es como un repaso de las diferentes propuestas de alfabeto que ha habido. En 1939, esta es la propuesta, ¿sí? del alfabeto que hemos tenido por parte del proyecto Tarasco. Y ustedes van a ver, por ejemplo, están las vocales A, la consonante B, aparecen ciertas grafías que, por ejemplo, ya actualmente no se están utilizando. Lo que les contaba, ¿no? El triangulito que ven ustedes ahí, ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un ejemplo con esa grafía utilizando la escritura, la parte de abajo, ¿sí? Y entonces es cara. Vamos con la siguiente. Luego está el siguiente alfabeto, que es la promulgación de la campaña de alfabetización de 1944 a 1963, ¿sí? Ahí ya vemos que ya algunas grafías se omiten, ¿sí? Y empezamos a ver, por ejemplo, otras propuestas. Y bueno, en esta propuesta, bueno, pues la elaboraron en esta campaña el lingüista Máximo Lathrop, que es uno también de los lingüistas más, que ha aportado mucho, al menos en la cuestión de materiales, ¿no? En lengua purépecha. Este lingüista, pues, realizó varios materiales, transcripciones y bueno, parte del material con el que contamos, pues ha sido, son más materiales religiosos. Ahí con la siguiente, por favor. Luego está esta otra propuesta que es por parte de sección de educación del Centro Coordinador Indigenista de la región Tarasca, ¿no? Que en ese tiempo era el INI. Entonces ahí están algunos personajes quienes intervinieron en esta propuesta. Y si ustedes se van fijando así a simple vista con lo que alcanzan a notar, van cambiando estas propuestas ligeramente, sus propuestas van omitiendo unas y van integrando otras. Adelante con la siguiente. Luego está el del proyecto de 1979, Crefal Pátzcuaro, ¿sí? En relación con el alfabeto y en virtud de la dificultad de la escritura de los fonemas. Ahí están los fonemas, las grafías con las cuales se ha omitido totalmente en este alfabeto, que son 4, si se alcanzan a ver ahí. Y dice, fue en 1979 cuando reunidos en el Crefal Pátzcuaro, representantes de la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional Indigenista, acordó utilizar los símbolos que a la fecha empleamos. Estos han sido como que las grafías que han sido más fáciles de comprender, de asimilar y de escribir. A la hora de escribir, pues tenemos nada más las aspiradas, que ahorita vamos a ver la parte de cómo se clasifican. Entonces, vamos a la siguiente presentación. ¿Sí? Bueno, de la última presentación que vimos, el último alfabeto, es con el cual escribimos algunas palabras. Ahorita vamos a ver más particularmente los sonidos de estas palabras, pero bueno, ahí tomé estos elementos para escribir, por ejemplo, tamu, supimu, tsuma, canaricua, hatamu, quechua, punguari, chanagua, tsutsuki, tangaricua, siracua, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros estas palabras escritas con este último alfabeto, no nos causa como que
no, sabemos que, por ejemplo, estos sonidos o estas grafías que estamos viendo, si acaso la I purépecha o la I con diéresis es la que tendríamos como que asimilar cuál es su sonido. También los que están con su apóstrofe o las que son aspiradas y las aspiradas con acento y todo lo demás. Pero bueno, vamos a la siguiente para empezar a ver cómo es que están clasificadas estas. Bueno, de acuerdo a ese alfabeto, nos dice que tenemos 21 consonantes y 6 vocales, ¿sí? Y dentro de este alfabeto que vamos a empezar a analizar están estas grafías que ustedes pueden ver del lado izquierdo. Está, por ejemplo, la K, la N, la T aspirada, la J, la P aspirada, la S, la R, la CH aspirada, la K, la M, la X, que ahorita vamos a ver propiamente los sonidos de cada una de ellas, ¿no? La RH, la B, la D, y aquí ustedes van a alcanzar a ver que puse una L, pero la L está en rojito, ¿sí? Nos dice el profesor Alberto Medina que esta L, bueno, pues no tenemos palabras que se escriban con L, pero él menciona dos palabras, como es pale y male, que utilizamos mucho en el habla purépecha. Pale, que quiere decir joven, y male, que quiere decir señorita, ¿no? Pero bueno, dice que en casos muy específicos nada más se utiliza esta consonante, que es la L. En otras palabras no la encontramos. Está la NG, la TS aspirada y la NH, ¿sí? En cuanto a las vocales, contamos con 6 vocales. Está la A, está la E, está la I purépecha como le conocemos, que tiene estos dos puntitos, la O y la U. Aquí me voy a detener un poquito para comentarles que, bueno, esta propuesta que ustedes están viendo, o este alfabeto, es el que se ha utilizado más por la Secretaría de Educación. Actualmente hay propuestas de alfabetos en donde ustedes pueden ver las semiconsonantes como la W y la Y, ¿sí? Entonces, estas propuestas están, ahora sí que tenemos o contamos con el alfabeto donde se integran estas semiconsonantes. También, por ejemplo, en el caso de algunas palabras, se omite la J intermedia, ¿no? Y en lugar de agregarle una J intermedia, se le agrega un apóstrofe. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya que empecemos a construir la palabra. Entonces, este es el alfabeto que vamos a analizar y vamos a ver cuáles son esas palabras que se utilizan con este alfabeto, cuál es el sonido, cómo se están clasificando, cuál es también la funcionalidad desde a la hora que saquemos ese sonido desde el paladar, cómo le tenemos que utilizar. ¿Si me ayudas con la siguiente? Bueno, aquí en este cuadrito podemos ver la clasificación más que nada, ¿no? De las consonantes más que nada. Y ustedes pueden observar que en esta clasificación nos está diciendo que hay oclusivas o simple sorda y la aspirada. Está la fricativa, la nasal, la vibrante simple retrofleja y las semiconsonantes que yo les mencionaba, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la posición que nosotros deberíamos de utilizar para sacar ese sonido? Bueno, está la labial, que es la P y la P aspirada. Entonces, la labial nos indica más o menos cuál va a ser la medida en que nuestro labio o nuestro paladar debe de la posición que debe de colocarse para poder sacar ese sonido. Entonces, está la P
normal, que nosotros para decir en español papá o papa, o ¿cuál otra palabra? Pepe, en purépecha suena igual, esa consonante es P. En la cuestión de dental, o sea, tiene que ver mucho con la posición de cómo estamos colocando el diente para sacar la T, ¿no? Por ejemplo, decimos, vamos a usar una palabra en español que lleve esta letra, que es, por ejemplo, Teresa, ese nombre propio que es Teresa. Si ustedes pronuncian la palabra Teresa, ustedes ven cómo el diente medio muerde a la lengua, ¿no? Teresa. Pero en el caso de la T con apóstrofe, esa no. Esa más bien lo que hace es que esté como sopladito el sonido T, T. Y en el caso de la P es P, P, ¿no? Ahora va, por ejemplo, la siguiente que es la TS, que es un poquito combinación, ¿no? Es T, T, y con la aspirada es T. Siempre se hace un ejercicio importante porque ustedes alcanzan a ver cómo la siguiente, que es simple sorda aspirada, es como si expulsaran un poquito de aire. T, T y T, ¿no? T, que T más bien va con los dientes muy cerrados y T es como un poquito ligeramente soplando para sacar ese sonido. Y está la CH, que también, por ejemplo, decimos en español chocolate, ¿no? En purépecha podemos decir charapiti, ¿no? Chocolate, el sonido es igual ch. Y con la CH, pues es más igual con esa expulsión de aire, ¿no? Ch, ch. Vamos a pronunciar, por ejemplo, chanani, esa palabra, chanani, es como si expulsaran ese airecito que está ahí, chanan. Y está el velar, que es la K normal, y está la K aspirada, ¿no? La K normal, por ejemplo, decimos kilo, o ¿cuál más? Podemos decir kilo, en purépecha pues sería, por ejemplo, cani, ¿no? Y con la aspirada es cani, kumanjikwa, ¿sí? Ahorita ustedes me van a hacer este ejercicio de sacar estos sonidos, ¿sí? Y la labiovelar, que es Q y Q, ¿sí? Por ejemplo, el sonido de curandin y kumanjikwa, ¿no? Y están, por ejemplo, las fricativas, que es la S, la X y la J, ¿no? Sí, que tiene que ver más también con la posición de los labios, que es alveolar. S, por ejemplo, yo digo supiati, supiati. Con la X, bueno, saco el sonido de shanini, shanini, ¿no? Y con la velar, jurasco, jurasco, ¿no? El sonido. Y las nasales, que tienen que ver más con estos tres, que son M, N y NH, ¿sí? Un ejemplo puede ser meeting, meeting, que es saber, Nandi, con la N, y esta NH, que por ejemplo ahorita vamos a ver una característica, ninguna palabra va a empezar con NH, ¿no? Más bien va intermedia, que podría ser canaricua, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de palabras ya utilizando
estas consonantes. Y las vibrantes, ¿no? Que son la R y la RH. Aquí siempre se ha habido como que un poquito de dudas respecto a este sonido, porque dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la R y el sonido de la RH? Tiene que ver mucho justamente con la colocación del paladar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos una palabra con la pura R, decimos, con la pura R sería tiren, ¿no? Y con la retropleja, que es RH, que sería puru. Este RH tiene que llegar a un sonido más o menos al de la L, pero sin que sea muy marcado la L, ¿sí? Puru, puru. Casi la lengua tiene que hacer un poquito más de fluidez, o cómo les podría decir, como que la lengua pega y otra vez se despega, ¿no? Puru, tiren. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer o escuchar algunos ejemplos de estas palabras. No sé si me ayudas con la siguiente. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirme, pueden decirme, para ir aclarando, ¿sí? Y las arimuquecha, o que son las vocales, ¿sí? También tiene que ver precisamente con la colocación de nuestra, qué tanta abertura puede tener nuestra boca a la hora de sacar este sonido, que es la I, la E, la A suena como A, la U como U y la O como U. Aquí la única que nos tendría que preocupar un poquito, o no preocupar, sino la diferencia entre la I normal y la I con diéresis, sería la colocación, por ejemplo, de los dientes, ¿no? Casi totalmente cerrados. Pero esta I nunca va sola, y ahorita vamos a ver un ejemplo. La I siempre va acompañada de la S o la TS para poder sacar, o para poder más bien hacer nuestras palabras, tienen que ir acompañadas de estas dos. Vamos con la siguiente. Muy rápidamente. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que hemos visto de las vocales y de las consonantes, vemos aquí algunas palabras que ya están utilizando esas grafías, ¿no? Eso que acabamos de ver ahorita. Entonces, está, por ejemplo, ¿alguien me puede pronunciar la primera palabra que está del lado izquierdo? Así como lo lee. A ver si quieren la pronunciación. Ajá. Achati. Achati. ¿Alguien me ayuda con la segunda? Yo, Checacua, Checacua. Ajá. ¿Alguien me ayuda con la tercera? Yo puedo. Ajá. Chanani. Chanani. ¿Alguien me ayuda con la siguiente? Yo, Shen. La que sigue, así, si quieren repetir, si quiere alguien más participar. Y Chátiru. ¿Alguien me ayuda con la que sigue? Janicua. Con la que sigue. Kamata. Ajá. Después. Hawashu. Hawasu. Después. Minsita. Minsita. La que sigue. Wandani. Wandani. Ajá. ¿Me ayudan con la que sigue? Nirani. Ajá. La que sigue.
Omicua. Omicua, ajá. La que sigue, Irecua. Irecua. ¿Sí? La que sigue, Pangua. ¿cómo? No escuché bien. Pangua. Hangua, ajá. La que sigue, Sicuapa. Sicuapa. Secuapu, ajá, Secuapu. Luego sigue, Tarjeni. Taren. Ujú. Luego sigue, Tirén. Irén. Luego sigue, Scata. Zucata. Luego sigue, Chucani. Chucani. Y por último, Sirakiri. Siraki. Siraki. Bueno, si ustedes se fijan, a la hora de leer estas palabras no causaron mayor complicación, o sea, la están pronunciando como la están leyendo. Hay algunas ligeras confusiones con las, sobre todo con las que son aspiradas y con las que llevan la TSI, la I aspirada. Pero bueno, la pronunciación sería esta sobre estas palabras. Sería achati, checacua, chanani, esheni, inyatiru, janicua, Kamata, Hawasu, Minzita, Wandani, Nirani, Omicua, Pirecua, Pangua, Secuapu, Tareni, Tireni, Zicata, Shucani, Siraki. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas palabras que vemos aquí tienen este elemento que lleva cada una de ellas una característica del alfabeto que acabamos nosotros de observar, ¿sí? Está la CH aspirada, está la K aspirada, está la RH, si se fijan, está la R sola, está la TS con la I con diéresis. Bueno, cada elemento de esta palabra va a tener esta característica, ¿sí? Vamos a la siguiente presentación. Bueno, aquí hay una nota, que es lo que les comentaba yo hace rato. Dice que en purépecha no hay palabras que empiecen con las grafías B, D, G, I con diéresis, NH y R y RH. A no ser que sean préstamos del español, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras palabras jamás vamos a ver palabras que empiecen con estas grafías. Siempre que vean una palabra que empiece con cualquiera de estas, bueno, pues va a ser un préstamo o a lo mejor mal escrito, pero que empiece una palabra con estas grafías no la vamos a encontrar, ¿sí? Vamos con la siguiente. Bueno, aquí es algo interesante porque es lo que yo les comentaba al principio de la clase, ¿no? Que el purépecha es una lengua de casos. ¿Qué nos quiere decir que es una lengua de casos? Bueno, dice, en el español siempre hay, o en el idioma español, siempre hay preposiciones. Por lo tanto, en purépecha es más de afijos y sufijos. Pocos prefijos. Todo esto para determinar los casos o las conjugaciones de los verbos, ¿sí? Convertir una palabra en sustantivo, pasar de un verbo transitivo a un intransitivo, ¿sí? Entonces, estos casos también nos van a indicar, por ejemplo, o nos van a precisar alguna acción de este verbo, ¿sí? Entonces, ya cuando empezamos a
estudiar un poquito la estructura del verbo, vamos a ver con más detalle cómo es que funcionan estos sufijos y estas declinaciones que nosotros conocemos, ¿no? Vamos con la siguiente. Bueno, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia. Vemos, por ejemplo, pireni, que es una raíz verbal. Bueno, ahí está dividido en raíz verbal. Pire es una raíz verbal de canta o del verbo cantar, ¿sí? Ahí los dividí porque pire es la raíz verbal de canto o de cantar. Cuando nosotros le agregamos un sufijo, en este caso una declinación que es ni, pireni, habla de un verbo en modo infinitivo, ¿sí? Y por ejemplo, la misma raíz verbal pire y la declinación ri, pireri, es más bien, o lo que nos está indicando es quién hace la acción, ¿no? Pireri, el que canta. Y luego está el pire más el sustantivizador qua, que sería pirecua, o sea, la canción. Entonces aquí pireni es cantar, pireri es el que canta y pirecua es la canción. Todo va a partir de la raíz verbal para que nosotros empecemos a conocer cada una de las declinaciones que va a tener nuestra raíz verbal. De ahí le podemos ir agregando, o como yo les comentaba hace rato, podemos ir integrando más unidades a nuestra palabra, ¿sí? Este nada más es un ejemplo. Está la otra raíz verbal que es guara, guarani, guarari y guaracua, ¿no? Bailar, el que baila, y baile. Bueno, aquí nada más vamos a dejarle en baile, ¿no? El que baila. Entonces, esta otra característica que tiene el idioma es que, bueno, todo va a partir de la raíz verbal, ¿sí? De la raíz verbal nosotros vamos a partir para empezar a hacer las conjugaciones, a ponerles nuestros sufijos, algún morfema y alguna otra unidad en la palabra para precisar lo que queremos decir o a quién nos referimos, en dónde, cuándo o cuántos, ¿sí? Todo eso nos va a ir indicando cada una de las unidades que agreguemos a la raíz verbal. Si me ayudas con la siguiente. Bueno, la palabra. Dice que todas las palabras de la lengua purépecha, o más bien todos los verbos serían, ¿no? Todos los verbos de bueno, no solo de los verbos, todas las palabras de la lengua purépecha terminan en vocal. Esa es otra característica, ¿sí? Que todo lo que pronunciemos, la mayoría termina en vocal. Si esta no lleva el acento fuerte, entonces se pronuncia muy tenue o se enmudece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del lado ahí en el recuadro amarillo tenemos 3 ejemplos, ¿sí? Está una donde tiene el acento, y ahorita que veamos en la parte de los acentos, vamos a ver que, por ejemplo, esta palabra nani es una pregunta, ¿no? Nani, ¿dónde? La I ahí se pronuncia muy fuerte, ¿sí? Nani. Y por ejemplo, vemos Nandi, Nandi, que quiere decir mamá, la I se pronuncia algo débil, Nandi, Nandi. Y en la última palabra que es san, san, es como si la última I se enmudeciera y la I prácticamente se omite, pero sí se escribe. Entonces, nani, nan y san. Entonces, de repente cuando nosotros, como hablantes, ya por la misma práctica que tenemos, no nos percatamos, pero ya cuando estamos, por ejemplo, analizándolo, sí hay palabras donde pareciera que nosotros no pronunciamos la última vocal.
y se omite, pero no es que no la pronunciemos, simplemente se va ensordeciendo, se enmudece a veces esa vocal. Pero por regla general, todas las palabras terminan en vocal, todas, en cualquiera, en I, en A, en E, en U, cualquier vocal que quieran, menos la I purépecha. Aquí, por ejemplo, está la otra, que los verbos, un verbo sería lo que conocemos en español como correr, lo que hacemos, ¿no? Dormir, comer, brincar, jugar, estudiar, todo lo que en español es ar, er, ir, en purépecha todo verbo infinitivo termina en ni, ¿sí? Ni, esa es la terminación que se le agrega a nuestro verbo o a la raíz verbal. Y se pronuncia muy tenue, que parece prácticamente que se omite esta terminación. Si me puedes ayudar con la siguiente. Ah, ya es la última. ¿Sí es la última? Sí. Ah, ok. Bueno, me voy a salir de esta presentación ya para ir explicando un poquito más. Bueno, ahorita antes de seguir con la siguiente parte, me gustaría que hicieran preguntas. Vamos a entrar a la cuestión ya de la pronunciación, de los sonidos, ¿sí? O si me ayudas en la diapositiva donde vienen las palabras, si me ayudas a colocarlo ahí, donde viene la lista de palabras. Sí. Y bueno, en lo que nos ayudan por ahí a acomodar. ¿Es esta? Donde vienen las palabras con las traducciones hay una listita de palabras que vienen en español y en purépecha. Creo que ya la pueden ver. ¿O no se ve? Yo todavía no la veo nada más donde viene la última parte que vimos. Los voy a dejar de compartir y ahorita lo comparto nuevamente. Ya, aquí está. ¿Sí? Ok, es esa. Bueno. En cuanto bueno, sabemos que nosotros para empezar a construir nuestras palabras, ya una vez que conocemos qué alfabeto utilizar, aquí lo que siempre les sugiero es que, por ejemplo, de los alfabetos propuestos que hay, la mayoría, por ejemplo, algunos que han tomado otros cursos y dicen, es que en mi curso que tomé hace 2 años o 3 años me enseñaron este alfabeto y es con el que estoy escribiendo, o me acomodo con este alfabeto. O sea, ahí siempre me permito decirles que, bueno, ustedes elijan el alfabeto con el que puedan acomodarse a escribir y sobre todo a que se familiaricen y pueda ser como que más fácil para ustedes, ¿sí? Hay alfabetos que para muchos dicen, yo no me acomodo con ese porque me cuesta trabajo entender, interpretar esta palabra con ese alfabeto o visualmente no están familiarizados en ver una W o en ver alguna otra grafía que no están acostumbrados.
pero ahí ya es ahora sí que una elección. Lo que sí les pido mucho es que el alfabeto que utilicen, pues tienen que checarlo para que a la hora de ustedes empezar con la escritura, no se haga un chilaquil, o sea, que no utilicen el alfabeto o los combinen, ¿no? Sino que si ya revisé un alfabeto, pues tengo que ver cuáles son las grafías que se utilizan en ese alfabeto y que mi escritura esté ahora sí que basada en ese alfabeto, que sea en esa, casi les digo, cásense con ese alfabeto y no le quiten ni le pongan o le agreguen elementos de otros alfabetos para que no se vea por ahí a la hora de escribir, pues sea todo confuso. En la cuestión, por ejemplo, de la estructura silábica, nosotros, por ejemplo, vemos, sobre todo en la parte donde vienen las consonantes que son, por ejemplo, NH, RH. A ver si se ve por ahí mi pizarrón. Pero, por ejemplo, cuando vimos en el alfabeto que les mostré, vimos la CH, esa tiene un solo sonido, ¿sí? O sea, Checacua, Chanani, ¿cuál más? Cícata, ¿sí? Ese sonido tiene que ir, ahora sí que es un solo sonido. No es que nosotros, cuando a la hora de que estructuramos nuestras sílabas, dividamos ahí la vocal y la consonante C y luego la H, no. La CH tiene que ir, de alguna manera, es un solo sonido, representa un solo sonido, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí lo que alcanzamos a ver en estas palabras o en esta serie de palabras que les he mostrado aquí es que nosotros, para poder entender la estructura silábica de nuestras palabras, tenemos que empezar a dividirlas para ir entendiendo un poquito los sonidos. Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la primaria, que fuimos nosotros de alguna manera alfabetizados en español, nos enseñaban, ¿no? En nivel básico, muy básico, en primero de primaria, yo me acuerdo, que empezábamos a ver lo de las vocales, ¿no? Vocales A, E, I, O, U, que esa era la forma en cómo nos decían. Y ya nos decía, bueno, a ver, la A es de árbol, la E es de elote, la I de iguana, ¿no? Y así nos iban enseñando con la imagen y con la vocal que estábamos viendo en su momento. Ahora, por ejemplo, en el caso del purépecha, nosotros lo que estamos también viendo es precisamente cómo interpretamos ese sonido a partir de la palabra que estamos viendo. Por ejemplo, achati, si yo divido esa palabra silábicamente, pongo la A, que es una sílaba, pongo mi guión para separar, y luego está la CH, que es un solo sonido, ¿sí? Es como en el español, pues, ¿sí? La CH es un sonido y entonces está vocal, consonante, luego está vocal, consonante y vocal, ¿no? Así vamos como que estructurando nuestras palabras de esa forma. Eso para entender un poquito la estructura, ¿sí? Entonces, viendo, por ejemplo, algunas palabras que son más sencillas, vamos a ver janicua, ¿no? Esta palabra janicua la vamos a dividir en 1, 2 y 3, en 3 unidades. Ja, ni, cu, perdón, son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ja, ni, cu, a. Y así, por ejemplo, camata en 3, para decir, es una consonante, una vocal, una consonante, una vocal y una consonante y una vocal, en el de camata.
Sí, pero este es un ejercicio que vamos a ir haciendo poco a poco para entender el por qué nuestra estructura de la palabra tiene que guiarse precisamente por los sonidos que hemos estado nosotros viendo. Me gustaría que me preguntaran, no sé si alguno de ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta. Hay algunas preguntas en el chat, Rubí. A ver, déjame. Si gustas, acá está. Ya. ¿Sí? La presentación sí la podemos compartir. Utilizaremos algún libro para el curso. Sí, también yo les haré llegar el manual y la guía con el que vamos a estar trabajando. Aquí también me parece importante que ustedes sepan, que conocieran más que nada esta parte que les estoy comentando de los alfabetos. La mayoría de los alfabetos, perdón, la mayoría de los materiales con los que contamos en Purépecha, si me ayudas a quitar la presentación, ahorita voy a... Ajá. Aquí lo que me gustaría también es que la mayoría de los materiales con los que contamos para la enseñanza, todos los materiales están hechos con diferentes propuestas de alfabetos. Entonces, muchas veces cuando estamos nosotros trabajando, si yo les digo, vamos a trabajar con el alfabeto del CREFAL o de la SEP, y de repente les mando un material y dicen, no, pero es que aquí no le entiendo o este alfabeto no va de acuerdo al material que estamos usando. Eso lo van a encontrar siempre, siempre, porque hay varias instituciones que están trabajando con materiales didácticos y muchos que ya han sido hechos en diferentes momentos, que son alfabetos que, como les mostré ahí, ya tienen su tiempo y se han ido modificando. Entonces, aquí lo importante es que nosotros vayamos entendiendo la dinámica que ha tenido, por ejemplo, el proceso del alfabeto. No van a encontrar mayor desventaja en decir de plano no la entiendo, sí se entienden las palabras, simplemente es cuestión como que de observar mucho esa palabra. Por ejemplo, si yo les pongo yahuacua, ¿sí? Entonces yo digo yahuacua, escribo con Y-A-W-A y cua. Pero yo veo en un manual o en un libro que yahuacua está escrita con I-A. I-A-U-A-Q-A, ¿sí? Entonces, ese tipo de palabras son las que vamos a estar como que a lo mejor aclarando cuando ustedes vayan o vean que hay esta dificultad para interpretar a lo mejor alguna palabra en algún material. Entonces, pues nos va a ayudar bastante que ustedes empiecen a generar sus inquietudes, sus preguntas, pero de antemano les anticipo que los materiales con los que vamos a estar trabajando van a tener pues estos elementos de que no van a ser en un estándar de que todos estén escritos con un solo alfabeto, va a haber esta diferencia, ¿sí? Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Yo, sobre los acentos, cuando la palabra no tiene acento, hay como una manera que suenen más comúnmente las palabras. Ahorita todavía el tema del acento es todo un tema en la cuestión del purépecha, por eso me detuve un poco, porque sí lo vamos a ver, pero es importante y qué bueno que lo mencionas ahorita, porque el acento
tiene anteriormente las palabras que hemos visto en algunos otros materiales, vemos textos o van a encontrarse ustedes textos donde no está acentuado, o sea, carece de acentos algunos textos. Pero hemos visto a lo largo de todo este proceso de enseñanza y de aprendizaje la importancia que tiene el acento en la lengua purépecha, ¿sí? Entonces, el acento, por ejemplo, en la lengua purépecha marca una entonación, o sea, esta entonación es importante. Por ejemplo, si yo digo güeran y güerani, ¿sí? Entonces, güeran y güerani son palabras que si el acento está no colocado, más bien está colocado en la E, güeran o güerani, ahí nos marca que esas dos palabras significan totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte me gustaría que la analizáramos de manera muy, muy, muy particular, la cuestión del acento. Ahorita vamos a trabajar precisamente con eso. Antes de que entremos a la cuestión de los acentos y otra característica que tiene, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Espero que... Bueno. Permítanme, estoy... Si me ayudas con la presentación, déjame comentarte en cuál nos puedes ayudar, querida Yareli. ¿La misma que ya habíamos puesto? Ajá. Un momento. Ahí porque justo en esa parte vienen algunas palabras acentuadas, ¿no? ¿Ah? Listo. ¿Sí? Ok. Ahí, por ejemplo, hace rato que les pregunté, o más bien les sugerí que me ayudaran con la pronunciación de las palabras. Alcanzamos, bueno, yo alcancé a percibir que esta cuestión, para muchos, la cuestión de la acentuación, pues pasó así como que desapercibida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuáles palabras son las que ustedes están viendo que llevan acento? ¿Me pueden pronunciar esas palabras? Irecua. Ajá. Omicua. Ajá. Son esas dos nada más, ¿verdad? Sí. ¿Hay otra que ustedes alcancen a ver? Creo que también cicata, que significa gallina. ¿Lleva acento? En la I, no sé si sea eso acento. Para mí parece acento, pero no sé si. Creo que es la I purépecha. Esa es una I con Con diéresis, la I con diéresis, ¿no? Ah, Ajá. Sí, esa no, no aplica como tal, ¿sí? Pero sí vemos que, por ejemplo, la palabra pireni y la otra que es omicua, ¿dónde cae el acento en esas dos? La entonación así fuerte. La penúltima sílaba, ¿no? Ajá, en la penúltima. Bueno, algo que es importante que conozcan es que el acento, entre muchas cosas, marca o delimita la raíz verbal, ¿sí? Entonces, una raíz verbal, por ejemplo, que nos va a indicar, va a ser el acento en esa parte, ¿sí? Nos va a indicar, por ejemplo, hasta dónde termina esa raíz verbal.
y hasta dónde nosotros podemos colocarle alguna unidad en esa palabra. Ejemplo, ahí yo les puse, bueno, ustedes pueden ver en esa, ay, perdón. En la, Yareli, si me ayudas, en la parte donde viene... Era donde era Pireni, Pireri Ajá. y Pirecua, ¿no? Ajá, en el recuadro que vienen Pireni, perdón, Pireri y Pirecua. Es más adelante. Uh-huh. Sí, casi es en las últimas, es casi en las últimas presentaciones de la diapositiva. Ah. En las últimas. A ver, enseguida de esta. Enseguida. Ahí está, ahí está. Ajá, exactamente. ¿Sí? En esta, por ejemplo, nosotros podemos ver lo que está, el primer ejemplo de piré, que es justamente donde marca la raíz verbal, ¿no? Piré es la raíz verbal, pireni, el sufijo ni, que nos indica el modo infinitivo, ¿no? Pireri y pirecua, ¿sí? Ese sería un ejemplo del acento para que podamos darnos una idea. Esta otra, por ejemplo, vamos a agregarle, es que aquí no puedo yo editar. Ajá. En el chat se puede, bueno. Voy a ponerlo en el chat si les parece mejor. Otro ejemplo. ¿Sí? Y voy a poner una raíz verbal. Vamos a poner. Ajá, tireni. ¿Sí? Está en ese orden como lo vemos en el recuadro. Pero vamos a ver también el acento que no precisamente marca esa raíz verbal. Por ejemplo, ahí en la omicua. ¿Sí? En la lista de palabras que nos mostró hace rato. Vamos a buscar otra palabra que, por ejemplo, tiene, voy a escribir esta. Cupu, ¿no? Aquí en el chat escribí esta palabra que es cupu, ¿no? Mosquito. Ahí, por ejemplo, esta palabra no nos está marcando una raíz verbal, ¿no? Pero lleva el acento en la primera sílaba. Perdón, sí. Cupu. ¿Cuál otra podría ser? A ver, les voy a escribir esta palabra. Pronúncienme la última palabra que escribí en el chat. Ay, perdón, puse 2 veces Ananatapu. Era Anatapu, perdón. La siguiente. Japo.
La siguiente. Camata. La siguiente. Cocuani. La siguiente. La siguiente, la última palabra que escribí. Huecachacua. Ajá. A ver, traten de pronunciarlos en ese orden como los escribí ahí en el chat. Bien, bien, excepto el de Anátapu. Voy a escribirlo para que no se confundan. Anátapu. Así que esté bien marcado el acento en esas palabras. ¿Quién me ayuda? A ver, Hapu, Ajá. Camata, Cocuani, Huecachacua y Anata. Ujú. Si esas palabras no llevan acento, por ejemplo, les voy a poner una palabra. Les voy a poner una palabra aquí ahorita. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Es que de repente no escucho nada y pensé que estaba hablando sola. Les pongo esta palabra. Y me la van a pronunciar. ¿Sí? No sé si sea Anchicuarini. Achicuarini. Ajá. A ver, nuevamente, pronúncienla. Anchicuarini. 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 Así. A ver, por ahí escuché a alguien que pronunció diferente. A ver, otra vez. Sería yo, Anchicuarini. Ajá. ¿Quién fue la que participó? Yo soy Silvia. Silvia, ¿de dónde eres? De Cherán y de Tiríndaro. Ah, muy bien. Bueno, ¿saben por qué le pregunto? Porque en su pronunciación yo alcanzo a notar que ella lo pronuncia con el acento y ella lo dice así. Ay, perdón, Anchicuarini. ¿Sí? Anchicuarini. Bueno, ella sabe, o sea, desde a lo mejor el que esté en contacto con la lengua o el que lo haya escuchado con personas hablantes, ella sabe que esta palabra lleva un acento en la primera A, Anchicuarini, ¿sí? Entonces, esto para irnos más precisamente a describir cómo podemos nosotros acentuar, dónde es que lleva el acento, qué nos va a indicar ese acento. Una es, ya dijimos, entre muchas, marca la raíz verbal, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de esta palabra que es cocuani, hay muchas palabras que pareciera a la hora de pronunciar que llevan ese acento. Incluso hay palabras
que pareciera que llevan dos acentos. Hay dos como, dos partes que se cae la palabra, perdón, el acento en dos palabras. Por ejemplo, voy a, vamos a poner una palabra que ustedes escuchen. Bueno, de estas palabras, yo las pronuncio, ustedes me dicen hapu, kupu, kamata, kokuan, haninzera, turipiti, wandatsikwarin, hima, naki, kanikwa, namuni, parakata, huecachacua y shukuparacua. ¿Sí? Todas estas llevan a un acento, ¿sí? En diferentes, algunas son palabras que nos van a identificar claramente dónde lleva la raíz verbal. Por ejemplo, el wanda, ¿no? Esta es una raíz verbal. Y la palabra que yo pronuncié en esta es wandatsikwarin. ¿No? Espérenme, más que está wandatsikwarin. Ahí claramente está marcada esta raíz verbal, wanda, y luego está wandatsikwarin, ¿no? Que es rezar. Eso es lo que indiqué con esa palabra. Y es una raíz verbal. Pero, por ejemplo, hay un modo interrogativo que es naki, ¿no? Ese también lleva una raíz verbal que es na. Siempre el modo interrogativo de na. Cuando decimos, por ejemplo, nachos, en realidad lo que preguntamos es nachos como buenas tardes. Bueno, esa es una interpretación, buenas tardes, pero el nachos que es cómo estuvo tu día, ¿no? ¿Cómo? Entonces, na que lleva este acento, bueno, pues sí nos indica una raíz de modo, un interrogativo de na, ¿cómo? ¿Cómo estás? Na haraski, ¿sí? Y así. Bueno, vamos a... Permítanme. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Es lo que estoy tratando de usar, o si no utilizo mi pizarra, que aquí ya vi que hay una opción, ¿sí? Entonces, ¿dejo de compartir pantalla? Sí, por favor. Una pregunta. Ajá. Ahorita que mencionabas del acento en la raíz verbal que lo marca, por ejemplo, en ese verbo infinitivo guarani, ahí no lo lleva, ¿verdad? No lleva para marcar la raíz. Cuando es una acción, por ejemplo, de un modo imperativo, sí. Por ejemplo, decimos guara. En modo imperativo estás dando una orden y estás diciendo baila. Baila, canta. Por ejemplo, usamos el pire, que es canta, ¿no? Es en modo imperativo. Guará, pire, qui, que el otro es duerme. ¿Sí? Ay, perdón, no puedo ponerle el qui, que es duerme. Siempre esta acción de imperativo, cuando estamos dando una orden, es para decirle a alguien lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ahí sí es muy marcado el acento en esas raíces verbales. ¿Sí? Y, digamos, marcado, ya pronunciado, pero no necesariamente se escribe, ¿verdad? Ajá. Sí se escribe, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando nosotros
Hay, por ejemplo, momentos en los que el acento pareciera que se oye fuerte, pero no se escribe. Pero estas son palabras también que ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Denme, a ver, que estoy tratando de ver aquí la pizarra para que podamos poner unos ejemplos. Hace rato veía la opción, pero ahorita ya no la estoy viendo, de usar mi pizarra. Creo que solo se puede cuando estamos compartiendo un archivo. No estoy Pero segura. Pero... ya se dejó, según ya le puse. Tienes que darle compartir pantalla y te va a mostrar tu escritorio y en el escritorio eliges el archivo que quieres compartir. Ok. Bueno, en lo que le busco aquí, vamos a, no sé si quieren allá anotar en la parte, si están anotando, les voy a pasar la presentación, pero bueno, hay cosas que también me gustaría que anotaran, sobre todo en la cuestión del acento. Sí, dice, en purépecha las palabras llevan el acento tónico en la primera y segunda sílaba, ¿sí? Entonces, hace rato que les comentaba que era importante nosotros, por ejemplo, delimitar o más bien conocer la estructura silábica de la palabra, o sea, cómo se divide la palabra. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos diferenciar en cuál sílaba cae el acento, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que cae en la primera y en la segunda sílaba, y el acento cumple una función importante en la palabra. Entre ellos, pues marca el límite de la raíz, ¿sí? Entonces, voy a poner, ya que no puedo aquí compartírselos de manera inmediata, voy a recurrir a lo del chat, ¿sí? Y voy a poner esta serie de ejemplos. A ver. Perdón, no sé si entendí bien. Entonces, el acento de las palabras purépecha siempre va en la primera o segunda sílaba, no más allá. Más allá no. Ya, Okay. ya si tú escuchas una palabra que parece, o sea, por ejemplo, va a haber palabras que a lo mejor tú dices, yo estoy escuchando que ahí el acento está cayendo, no en la primera ni en la segunda, la estoy escuchando que cae en la tercera o así como lo escucha, no, nada más cae en la primera o en la segunda sílaba, ¿sí? Ari, vamos a ver algunas palabras, por ejemplo, esta que es, está en modo infinitivo, ¿sí? Arini. Si ustedes se fijan, aquí lo vamos a delimitar. Arini, ¿sí? Le quitamos el sufijo ni y automáticamente nada más está en modo imperativo. Dile, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a Andani, esta. Andani, ¿sí? Ahora, hay otra cosa. Nos dice también que además el acento es distintivo, es decir, que puede haber dos palabras cuyos significados solo se distinguen por la posición del acento. Es lo que yo les decía hace rato. El huerani y el huerani, el carani y el carani, el picuni y el picuni, ¿sí? Entonces, estas palabras
se van a conocer por la colocación del acento. Por ejemplo, acá está. Maestra, yo sé que no es importante para esta lección, pero ¿qué significa andani? Andani es ganar. Es ganar. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, es importante, siempre pregunten. O sea, como ustedes no saben todavía el vocabulario, tienen que ir generando su glosario, decir esta palabra no la conozco, o yo sé que muchos están en ceros, pero pregunten siempre esa palabra qué quiere decir, ¿sí? Entonces, tengo una pregunta más. Voy a tratar de decir la palabra. Anchicuani, algo así. Trabajar. Gracias. ¿Sí? Esas dos palabras que acabo de escribir en el chat, que es huerani y huerane. Estas dos palabras solamente se van a diferenciar por la colocación del acento. La primera, ¿dónde lleva el acento? La primera palabra. La primera sílaba. La primera. ¿Y la segunda? En la segunda sílaba, ¿no? Entonces, pronuncien esas dos. Ahorita les pongo otros ejemplos. ¿Sí? Están esas otras dos. Karani, que es escribir, y Karani, volar. ¿Sí? Hay otra cosa que es importante que ustedes lo consideren dentro de esta parte de los acentos, sobre todo en las palabras que son, en las palabras que son monosílabas, que por ejemplo utilizamos mucho en purépecha el ni, be, u, es B de ir, ¿eh? O sea, es una orden de ve a la clase o es de ir, es el verbo ir, ¿sí? Estas palabras por ejemplo, va a ser he, que es un pronombre personal. Cuando decimos he, siempre a la hora de decir he es como si acentuáramos, o sea, es como si fuera el acento en he, tú. Pero en estas palabras que son monosílabas no se acentúan en esas. Sí se pronuncia, a la hora de pronunciarse, como que la parte tónica sí cae en he, tú, who, ni, pero no se acentúan en las palabras monosílabas, ¿sí? Entonces, está, por ejemplo, una negación también que es as, y esto lo van a ustedes notar ya en el material que les voy a mandar. Ahí vienen, por ejemplo, las palabras que ustedes van a notar cuáles son las que tienen el acento en las monosílabas, que no se coloca el acento, simplemente se pronuncia he, as, hua, ni, y. Por ejemplo, cuando yo digo y, ten, ¿no? Es una indicación de decir, ten tu libro o ten tu lápiz o algo así, ¿no? En la cuestión del acento,
Entonces ya dijimos que cae en la primera y segunda sílaba, entre ellas, entre otras, marca la raíz verbal, y en las monosílabas no se acentúa, aunque sí se pronuncia con una mayor fuerza en la primera sílaba, ¿no? Jo, no, cha, tu, ji, ma, ni, a y ju. Esas palabras, ¿no? Que ahorita las voy a compartir en el chat para que puedan tenerlas ahí como indicación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen, yo sí tengo preguntas que hacerles. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarles ya antes de cerrar la sesión, bueno, de manera muy general, hemos estado viendo en esta sesión, bueno, las características principales que tiene el idioma. Ya dijimos, carece de artículos, es aglutinante. Esto de que tiene esta característica de integrar elementos en la palabra, lo vamos a ir viendo conforme vayamos también estudiando o viendo la estructura del verbo. Ya les comenté que todo parte de la raíz verbal, ¿sí? Entonces, para nosotros empezar a construir simplemente una conjugación, vamos a partir siempre de la raíz verbal. En el caso del español, que siempre tiene preposiciones, por ejemplo, cuando decimos descomponer en español, es una preposición que lleva, ¿no? Des y luego componer. En el caso del purépecha es totalmente diferente. Primero es la raíz verbal y después le agregamos el sufijo, la declinación que tenga que llevar para precisar la acción de ese verbo. Entonces, vamos a tratar, a mí me gustaría que esta clase fuera nada más para irnos, ir viendo el panorama de cómo vamos a estar trabajando. Muchas veces la enseñanza no tiene que ser como que ver toda una clase de gramática. De repente caemos mucho en el tedio los profesores de querer a jugar ser lingüistas, y aquí lo que queremos más bien es ver la funcionalidad del idioma, cómo funciona, cómo podemos nosotros adaptarnos a que nuestro idioma más bien se vaya introduciendo a nosotros de una manera más natural. Vamos a ver partes de lo que tiene que ser la gramática, porque es importante, pero a mí me gustaría más que una vez viendo, conociendo la estructura del verbo, conociendo cuáles son las declinaciones, empezamos a nosotros a generar, a conversar, a utilizar elementos que estamos dando desde un principio para que empezamos a conocer y estructurar nuestras ideas, cómo saludo, cómo me despido, cómo pido algo. Y es importante que, por ejemplo, en esta primera sesión sí nos centremos mucho en la pronunciación. Tener una buena pronunciación, eso nos va a ayudar bastante a que después las conversaciones que vayamos a tener pues sean más fluidas. Y aparte nos va a ayudar a entenderlo, ¿no? Entender, por ejemplo, sobre todo estas palabras que me parece interesante que lo sigamos trabajando en la siguiente sesión, la cuestión de los acentos. Nani, ambe, cani, y todas esas palabras que nosotros podamos entender por qué no tienen que llevar acento, por qué sí, por qué delimita la raíz verbal. O sea, todo eso nos va a ayudar a estructurar ya una idea, una oración simple, una oración más compleja. Entonces, yo les voy a enviar, no sé si Yareli, de qué forma se puede compartir los materiales. Yo les estaré enviando un vocabulario, un diccionario para empezar. También dos materiales. Uno es una guía y la otra sería un material más como de lecturas. O sea, ya no alcancé a mostrarles un material que viene precisamente
los sonidos con las palabras que ya van propiamente relacionadas con esa grafía. Entonces yo creo que para la siguiente sesión, antes ya les envío todo ese material, pero para que ustedes también lo tengan como material de apoyo. Bueno, les habíamos comentado que todas las sesiones se van a grabar y que se van a subir a una carpeta de Drive. En esa carpeta de Drive también podemos hacer otra carpetita adentro donde se puedan meter todos los materiales para que esté todo junto. Y pues si alguien tiene problemas para acceder, pues me escribe y ya checamos la situación. Sí, por lo pronto, bueno, pues a mí me gustaría que si no hay preguntas, pues vayamos cerrando la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a la sesión? Algo que se me pasó mucho comentarles era, yo sé que cada uno de ustedes tiene diferentes objetivos. Algunos, por ejemplo, a lo mejor dicen, yo quiero mejorar mi pronunciación, yo quiero aprender a comunicarme más porque ya medio lo entiendo. No todos como que tienen las mismas necesidades específicas, ¿no? Entonces, también sobre eso, a mí me gusta como que también ir preparando la sesión o la clase. Para mí, la primera sesión siempre es como un diagnóstico, o sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo quieren que yo los apoye para que la enseñanza pues sea un poquito, o el aprendizaje sea un poquito más genuino, ¿no? Que podamos atender las diferentes necesidades, porque no todos empezamos de cero. Algunos ya por la familiaridad que tienen con el idioma saben cómo se pronuncia. Algunos ya saben un poquito del vocabulario, pero otros de plano no saben ni por dónde, ¿sí? Entonces, las primeras sesiones casi siempre son el diagnóstico y empezar a ver las necesidades de cómo podemos irlos apoyando a la mejor comprensión auditiva, a la mejor en la escritura, y no sé, ustedes díganme también cómo les parece. Ahorita nada más fue algo así muy general, estas características que tiene el idioma, pero ya en la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar un poquito más con la parte, pues ya más la estructura del verbo, las declinaciones de tiempo, modo y aspecto, y entonces pues vamos a empezar a ir a construir más nuestras ideas y ya nuestra conversación, ¿no? Muchas gracias, Rubí, por esta primera sesión introductoria y desde luego estamos contentos y les avisamos al público que nos está viendo vía Facebook, vía redes sociales, que tenemos 3 lugares únicamente en este horario de 2 a 4, hora del centro de México, 3 lugares. De 5 a 7 está el grupo cerrado, sí, ya está el grupo, son 15 alumnos inscritos, ¿no? Entonces, solamente comentarte y también preguntarte, Rubí, si tienes poesía, libros de textos tuyos disponibles para que también nosotros podamos adquirirlos y pues después seguramente nos iremos empapando en la lectura y darle lectura en voz alta, tus propios textos y nos iremos como conociendo los verbos, declinaciones y demás, ¿no? Por ahí nos pasarías ya en el chat de manera privada, digamos, el grupo de WhatsApp que tenemos como grupo, ahí nos compartirás cuáles son los disponibles y el precio, desde luego, ¿no? Y pues para la gente que quiera aprender, pues yo creo que desde luego lo podemos ir haciendo. Igual yo insisto que nos vamos a ver cada 8 días de 2 horas, pero dedíquele otras 2 horas o 4 horas o 5 horas por semana, cuando mucho revisar ese vocabulario, ir aprendiéndose vocabulario y demás, ir revisando esos materiales que nos va a estar compartiendo. Entonces hay que trabajar un poquito en esa parte y pues las dudas las iremos también resolviendo durante la sesión, ¿no? Entonces, mi sugerencia es escuchar video, documentales, música, hay mucha música en la lengua purépecha. Entonces, por ahí nos compartirá algunos documentales, algunos videos musicales y las iremos tarareando en un primer momento, pero después iremos adquiriendo este lenguaje, ¿no? Entonces, la sugerencia, ¿no? Y pues muchas gracias, Rubí, por esta primera sesión. Entonces, bienvenido Javier, Mariana, Roxana, Javier, Rubí, Moisés, Silvia, Yesenia, Fabián,
Jaime y Marina, las que están o los que están en estos momentos conectados, pero también algunas personas nos escribieron que no pueden estar la sesión completa o también por ahí se les va a caer a veces la sesión del internet, pero pues están las sesiones grabadas, ¿no? Entonces cerramos, Yareli, por esta tarde y cualquier cosa estamos ahí en el correo electrónico teposteco6@gmail.com, donde estaremos compartiendo las carpetas después de esta transmisión, ¿no? Para ir haciendo las carpetas y ahí van los videos. Pues muy agradecido, Rubí, y pues estaremos comprando por ahí el cachito de lotería y ojalá nos caiga algo, ¿no? El micrófono, Rubí. Gracias a ti y a todos los que estuvieron en la sesión. Ahorita les estoy enviando vía WhatsApp una guía lingüística, ¿sí? Está en PDF, está en línea, pues, se la estoy compartiendo y les estoy compartiendo también un manual con el que hemos estado trabajando con otros grupos, con otros alumnos. La ventaja de creo que es de los primeros manuales que está en línea, que está editado por la UNAM. El libro se llama Juge Wandan y lo que nos va a facilitar mucho también con este manual es que vienen ejercicios con los audios. Un poquito lo que vimos nosotros ahorita en esta primera sesión lo pueden ver en la primera parte de esta unidad del manual Juge Wandan. Una vez que lo descarguen, porque es importante que lo descarguen, vayan descargando también los audios, se los voy a enviar. Esta primera sesión que tuvimos, ahí la pueden checar sobre los sonidos, sobre la cuestión del acento. Ahí vienen ejercicios de audios. Si tienen alguna duda en la semana, me pueden escribir y con mucho gusto estaré respondiendo sus dudas. Pero sí, como dice Victoriano, son 2 horas aquí, pero allá van a ser más horas para ustedes que pues le inviertan un poquito más al tiempo, ¿no? Que tengan, porque yo sé que muchos tienen otras actividades, pero con 1 hora o 30 minutos que le dediquen a la semana, pues yo creo les va a ayudar bastante para esta sesión. Pues bueno, muchas gracias Rubí, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar ahí. Vamos a ir finalizando la sesión de hoy. Nada más que queremos comentarles que pues tenemos también las inscripciones abiertas para los otros cursos. El de Maya 1, Maya 2, Tzotzil 2 y Tunsabi. Las inscripciones están abiertas por si hay alguien que nos está viendo y que le interese o ustedes mismos aquí para que sepan. Bueno, pues muchas gracias y que estén muy bien, que pasen buena tarde. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Buena tarde. Dios mayam changson sheper antagax. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.